Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a un informativo más de Cuidando tu Salud. Agradecemos la presencia del doctor Byron Peñafiel, quien nos informa día a día. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el paludismo y el dengue. Buenos días, doctor. Buenos días, Oslendi. Buenos días al público televidente. Como siempre, muy gustoso de estar aquí apoyando el programa, Cuidando tu Salud. El tema de hoy es muy importante porque los vectores que lo producen existen en nuestro medio y están eh, atacando a nuestra población, no solamente en la área rural, sino también en el área urbana. Entonces, vamos a tocar esa temática hoy. El paludismo y el dengue es una enfermedad frecuente. Una enfermedad frecuente, bueno, sobre todo aquí en la Amazonía, en donde nosotros habitamos. Doctor, hablando un poquito, conversando un poquito más y adentrándonos en el tema, ¿qué es el paludismo? El paludismo es una enfermedad producida por un vector que se llama el anófeles. Este mosquito produce esta enfermedad y es una enfermedad que se caracteriza mucho en las zonas del río Morona, río Cangaime, también hay por el río Macuma, en la zona Shuar del río Huichimi, se han encontrado muchos casos. Entonces, eh, ahí se ha visto la presencia del SNEM, que es el organismo que en nuestra provincia trabaja justamente con esta enfermedad. Y ha habido muchos casos positivos. He podido observar y he podido constatar que inclusive han disminuido mucho la cantidad de casos de paludismo, pero eso cualquier momento pueden realmente esta enfermedad volver a producirse y pues ahí la importancia del mismo. ¿Cómo se transmite el paludismo? Este mosquito anófeles pica a una persona que está contaminada con la enfermedad y luego vuelve a picar a una persona sana, transmitiéndole la enfermedad del paludismo. Entonces es muy importante que tengamos en consideración que una persona que está enferma debe dormir bajo toldo, porque este mosquito pica solamente en la noche. Entonces, al acostarse siempre, pues debemos dormir con toldos. En los lugares donde hay el mosquito anófeles, mucho cuidado, siempre el mosquitero o el toldo. Y es mucho mejor cuando los mosquiteros tienen inclusive impregnación de deltametrina o de cualquier otro insecticida para evitar justamente que se produzca el contagio. ¿Qué manifestaciones clínicas da? El paludismo da una fiebre muy intensa, dolor muscular, dolor articular, dolores articulares, el decaimiento general del paciente, una sudoración profusa, en ocasiones el paciente también tiene escalofríos, entonces ese temblor, cuando tiene fiebre, nos dan ya una manifestación del paludismo. Es importante que sospechemos siempre de paludismo, así tengamos que tener otras situaciones, otras etiologías, pero nunca descartemos la posibilidad de un paludismo en nuestro medio, por favor. ¿Existen tal vez variedades de paludismo? El plasmodio que produce el paludismo puede ser el plasmodio malaria, que produce la malaria, puede ser el plasmodio vivax, el plasmodio falciparum, que hay en nuestro medio, vivax y falciparum. El falciparum de hace pocos años atrás y el vivax desde hace mucho tiempo. Y también el plasmodio oval. Este plasmodio oval no hay afortunadamente en nuestra provincia, en nuestro país. Digo afortunadamente porque es el que produce más complicaciones. Pero de estos dos que hay aquí, el vivax y el falciparum puede producir inclusive paludismo cerebral y llevar a la muerte. Entonces, he allí la importancia de tratar a tiempo y justamente no dejar pasar las sospechas de paludismo. ¿Cómo se puede diagnosticar el paludismo en una persona? La manera de diagnosticar el paludismo, aparte de hacer una anamnesis, que es preguntar al paciente dónde estuvo, porque esta enfermedad se empieza a manifestarse 14 días después, en promedio, 14 días después
de haber estado en un lugar, en una zona endémica de paludismo. La prueba se debe hacer de laboratorio, se debe tomar muestras de sangre. Tenemos aquí, indicamos a la cámara que es una prueba rápida. Estas pruebas rápidas nos ayudan mucho a determinar si la persona tiene o no paludismo. Aparte de esto, nos ayuda a identificar qué tipo de paludismo tiene. Nos ayuda a discernir entre dos variedades de paludismo, entre el falciparum y el vivax, que son las variedades que existen justamente en nuestro medio. He allí la importancia de tener a mano una prueba rápida. Y como dato confirmatorio, no solamente la prueba rápida, sino también debemos llenar una plaquita con las muestras de sangre, 2 gotas gruesas, para llevarlo al microscopio y en el laboratorio confirmar el diagnóstico y justamente confirmar lo que esta prueba rápida nos ha dicho. Entonces vamos a proceder dentro de un momento. Tenemos aquí una voluntaria que nos ha ofrecido que le pinchemos en su dedo y vamos justamente a hacer una prueba de paludismo. Ella está aquí en nuestro medio, sale mucho por las parroquias, por las comunidades. Entonces vamos a ver si es que ella está o no con paludismo. Entonces dentro de un momento procederemos a pincharle. Entonces, pero lo que nos orienta más no es la prueba rápida, no son los exámenes de laboratorio, es la impresión médica, es el tratamiento, es la revisión, el examen, la auscultación del paciente. Entonces, la revisión completa al paciente es lo que nos va a dar el diagnóstico confirmatorio. Esto simplemente nos ayuda a discernirlo. Entonces, es muy importante que acudamos al médico. ¿Cómo podemos tratar si una persona está infectada de paludismo? El tratamiento es diferente, ya sea la variedad que tenga. Por ejemplo, con derivados de la quinina, que es un arbolito que hay en nuestra selva, se ha podido curar desde hace muchos años el paludismo, tratar y curarlo. Entonces, el paludismo vivax se debe usar cloroquina y primaquina. Estos medicamentos hay de forma gratuita en las oficinas del SNEN o en los centros del SNEN, inclusive ellos se encargan prácticamente en distribuir sin ningún costo adicional al paciente. Y el paludismo oval, en cambio, es un poquito, perdón, el paludismo oval no tenemos en nuestro medio, pero el falciparum, sí, el falciparum nos llegó por la frontera sur, nos importamos del Perú, este paludismo falciparum. Pues es mucho más grave, puede producir inclusive la muerte a los pacientes. Debemos tratarles a ellos pues con sulfadoxina más pirimetamina y aparte con artesunato. Entonces estoy dando los nombres así generales porque queremos justamente evitar la automedicación del paciente. Entonces el tratamiento va a ser diferente y lo importante es que vayan donde el médico para que les ayude a tratarles, les ayude quizás a salvar su vida. Por sobre todo. Doctor, una inquietud. ¿Los síntomas del paludismo se sienten inmediatamente? El mosquito a usted le puede inocular la enfermedad, pero usted empieza a sentir los síntomas a los 10, 12, 14 días después de haber estado en la zona endémica, después de haber recibido esa picadura del vector. ¿Cómo se puede evitar o qué se puede hacer para evitar el contagio del mismo? Para evitar tener paludismo, podemos pues que actuar todos como barrio, como comunidad, de muy diferentes maneras. Primero que nada, en familia, debemos dormir bajo toldo. Una persona que está con paludismo debe estar en toldo, bajo toldo, o mosquitero. Si no tiene mosquiteros impregnados con deltametrina, que es un insecticida que vienen impregnados en algunos mosquiteros, debemos pues usar cualquier insecticida en los mosquiteros, en los toldos, para evitar que el mosquito pueda seguir transmitiendo la enfermedad o transmitirle a un miembro de su familia. Entonces la persona que está con paludismo, no es que ya está con paludismo, ya no importa que le pique. La persona que está con paludismo, por sobre todo, debe estar bajo toldo para que no contagie al resto. Y también es importante
recordar que este mosquito vive en los charcos, en los pozos, en donde hay aguas estancadas. Entonces es importante hacer canales, drenar esas aguas. En ocasiones son pozos muy grandes, se utilizan desgraciadamente aceite quemado que daña la tierra, la vuelve infértil, pero esto hace que el mosquito no puede reproducirse allí. Pero hay un producto que es el Abate. Entonces ese producto puede conseguirse quizás aquí en las tiendas agropecuarias de nuestro sector y poner en esos lugares donde no pueden combatir. Entonces también tenemos que recordar que esto puede ser en cualquier época del año que se va a producir. Entonces debemos mantener los patios limpios en lugares donde no puedan acumularse agua, porque allí es donde viven los mosquitos, es allí donde este Anopheles va a reproducirse y va a contaminar a nuestra familia, a nuestros vecinos. Entonces eso podemos hacer, limpiar los patios como familia, limpiar las zanjas pues como barrio, como comunidad. Entonces el trabajo comunitario va a ayudar mucho justamente para tener estas situaciones de paludismo. También es importante que debemos exigir a nuestras autoridades de salud locales y provinciales que hagan las campañas de fumigación, pero por favor que la campaña de las fumigaciones que hacen en estos carros con las bombas no las hagan a las 4 o 5 de la tarde, que en esa hora no hay mosquitos. Tienen que hacerlo a partir de las 7, 7 y media de la noche, donde están los mosquitos, porque el mosquito este es un mosquito nocturno. Entonces, si queremos combatir el paludismo, las fumigaciones tienen que ser en la noche, no en el día, porque en el día están en lugares muy alejados, no están precisamente cerca de nuestros hogares. Y ahí la importancia de que las fumigaciones sean en la noche. Existe otra enfermedad de transmisión, es decir, por la picadura de un mosquito, el dengue. ¿Cómo se produce el mismo? El dengue es producido por un mosquito que es el Aedes aegyptus. Este Aedes aegyptus es un mosquito diurno. Es un mosquito que vive, vuela en el día y pica en el día. Entonces, recordemos que los mosquitos que pican no son los mosquitos machos, son los mosquitos hembras o las mosquitas, por decirlo mejor. Entonces, ellos necesitan nuestra sangre para mantener caliente sus huevitos y producir y que puedan tener muchos más mosquitos para seguirnos afectando. Podemos ver que este mosquito se reproduce. ¿Cómo lo hace? Este mosquito, una larvita del dengue puede producir 300 a 400 más. Entonces es muy importante determinar que esto en cambio actúan en el agüita limpia. Es decir, que el dengue, a diferencia del paludismo, va a estar en los tanques de agua limpia, puede estar en las plantas acuáticas, en su agua, en los floreros, en su agua, en alguna tapita de cola. Sepa usted, Slende, que en una tapita de cola de tamaño pequeña, una simple tapita de cola, puede estar allí 10.000 huevos del dengue que pasan y pueden vivir secos inclusive un año, pero en las primeras gotas de lluvia vuelven a reproducirse. Entonces, cuando están en estado de pupa prácticamente pueden vivir mucho tiempo, y inclusive un año, como le digo, y después con las aguas continuar su desarrollo y su infección y producirnos problemas más serios. Tal vez existe una época del año en la cual se reproducen en mayor número, en mayor cantidad. La mayor cantidad de reproducción van a ser en las épocas de lluvia y prácticamente el dengue puede darnos en cualquier época del año, pero es más frecuente en las épocas de lluvia. Entonces, porque allí prácticamente las infraestructuras higiénicas sanitarias, las alcantarillas van a tener más problemas, entonces van a hacerse más charcos, en el caso del paludismo. En el caso del dengue, pues en cualquier época del año.
porque podemos tener que están creando el dengue en las llantas, una llanta vieja en el patio, en algún vaso descartable que se botó por allí, en alguna botella de plástico, de vidrio, lo que sea. Entonces, eh, por sobre todo, donde pueda haber agua limpia o casi limpia. Y se pegan también en los baldes, en los tanques de agua. Por lo general, mucha gente tiene tanques sin tapar, ahí entran, ahí ponen huevos. Entonces, mucha gente lavan los tanques de manera muy superficial, solamente le enjuagan. Y estas pupas, estos huevitos de larvas, se pegan, se adosan a las paredes. He allí la importancia de pegar un buen cepillado, no solamente un lavado superficial a los tanques. ¿Qué síntomas produce si una persona está infectada de dengue? Puede producir unas manchitas puntiagudas muy parecidas a un salpullido, pero también nos puede dar manifestaciones también muy similares a un resfriado común, un trancazo, con dolores musculares, articulares, fiebre, malestar general y lo que nos hace confundir. Pero eso es en el dengue. La primera vez que una persona se enferma con el dengue es el dengue común, el dengue clásico. Pero si una persona tuvo ya dengue y vuelve a contagiarse de esta enfermedad, el dengue no va a ser tan sencillo de tratar solamente, pues porque el dengue que le va a dar a esa persona que ya fue inoculada antes va a ser el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es Lendi, que nos produce sangrado. Puede hacer sangrar las encías, puede hacer sangrar la nariz, puede hacerle sangrar el vaso, puede hacerle sangrar el hígado. Entonces, y si tiene estas hemorragias internas, es un paciente que puede morir. Entonces, ahí lo importante es un dengue clásico, pues simplemente es como una gripe, como un resfriado que vamos a tratarle y de tratarle de manera muy simpática, sin mucha medicina. Pero el dengue, una persona que vuelve a enfermarse de dengue, es el dengue hemorrágico. Y si tiene alguna hemorragia interna, pues puede morir. Si es hemorragia es sencilla, pues solamente de nariz, un sangrado no tan grave, pues cursa con menos peligro, pero no podemos saber cómo se nos puede manifestar el dengue hemorrágico. ¿Cómo podremos tratar el dengue? El tratamiento del dengue es un tratamiento enzimático. Sí, pero enzimático no de enzimas, no de enzimas digestivas, sí, sino el tratamiento del dengue es un tratamiento en que tenemos que actuar encima del paciente. ¿Sí? Es decir, si el paciente tiene fiebre, tenemos que atacar la fiebre. ¿Cómo atacamos la fiebre? Primero que nada, a un paciente con paludismo o con dengue no podemos darle Voltaren, no podemos darle Apronax, no podemos darle, inyectarle diclofenaco, solamente tenemos que tratarle con paracetamol o acetaminofén. Entonces, eso sí, pues darle paracetamol, darle acetaminofén, compresas de agua fría, bañar, refrescar al paciente que está con fiebre. Entonces, si tiene dolor, también pues darle acetaminofén para el dolor, compresitas, poquito de gel, mentores para las partes que están con dolor. Entonces, el tratamiento es encima del paciente en ese sentido. Si es un dengue hemorrágico, pues en ocasiones vemos que la persona está perdiendo mucha sangre, entonces tenemos que actuar haciéndole controles de presión arterial, tenemos que inclusive pasarle transfusiones, en hemorragias internas tendremos que operar, hacer parches hemáticos. Entonces, el tratamiento depende del comportamiento del dengue y también depende de la gravedad del paciente. Bueno, como habíamos manifestado hace un momento, vamos a tener la presencia de una voluntaria. El doctor con la prueba va a diagnosticar si esta persona está infectada o no está infectada de dengue o paludismo. Así es. Pero antes que nada, yo quiero decirle que podemos evitar el dengue siempre haciendo mingas comunitarias. Siempre podemos nosotros, primero empezamos en casa, con nuestra familia, limpiando nuestros patios,
limpiando nuestras casas. Un florero más de 4 o 5 días, pues tenemos que vaciar esa agua, limpiar bien, cepillar los jarrones, los floreros, los tanques reservorios de agua, tenemos que cepillar los tanques. Hay plantas, tenemos que mantenerlas, hay plantas que pueden inclusive acumular agua, tenemos que vaciar esta agua que hay, tenemos que evitar el agua estancada. Si tenemos que tener tanques de agua, pues que estén tapados, debidamente cubiertos. Debemos también evitar que tener complicaciones en el caso de zanjas, huecos. Entonces, con la comunidad, con el barrio, hagamos que estas zanjas no acumulen agua, hagamos que drenemos estos pozos. Entonces, tenemos que trabajar todos para evitar y combatir estas enfermedades, estos vectores, que no son los únicos que existen, entonces, pero que son los más frecuentes en nuestra zona. Debemos agradecer la participación de una de nuestras compañeras de trabajo. Y bueno, vamos a ver, el doctor va a hacer la prueba si esta persona está o no está infectada de paludismo. Primero procedemos a desinfectar la zona donde vamos a pinchar con una lancetita. Es un tratamiento no muy doloroso y práctico de hacerlo. Solamente para la cámara, solamente pinchamos, damos una vueltita y listo. Luego ponemos en la prueba rápida, ponemos una gota adelante y 1, 2, 3, 4 gotas atrás. Vamos a proceder a recoger la gota de sangre y justamente lo estamos haciendo este momento ayudándonos de un capilar y con una gota de sangre es suficiente. Después tenemos mucha sangre aquí. Procedemos a tapar y vamos a poner esta gota de sangre en la prueba. Agitamos un poquito con el reverso del capilar. Luego desplazamos la prueba, la ponemos de esta manera vertical y vamos a esperar 10 minutos. Entonces, esperemos los 10 minutos y vamos a tener los resultados. Ya han pasado 10 minutos más, sacamos el aparatito y lo introducimos de esta manera vertical ahora, horizontal, perdón. Y vemos que tiene una sola rayita. Cuando presenta una sola raya, el paludismo, el diagnóstico de paludismo es negativo. Cuando se producen 2 rayas, va a tener paludismo vivax. Y si se presentan 3 rayitas, el paludismo que está afectándole es el paludismo falciparum. Entonces, de esta manera podemos discernir qué tipo, si tiene o no tiene paludismo y qué variedad es la que está produciéndole aquí. Entonces, en este caso, determinamos que nuestra voluntaria no tiene paludismo. Debemos agradecer la participación de nuestra compañera, quien se ofreció como voluntaria para hacerle un examen para detectar si tiene o no tiene paludismo. Y pues el diagnóstico del doctor y también de la prueba que se la hizo sale negativo.
Doctor, el tema que tratamos el día de hoy fue sobre el paludismo y el dengue. Son enfermedades frecuentes que, bueno, se presentan aquí en la Amazonía y en nuestra provincia, Morona, Santiago, en la cual habitamos. Así es. Muy frecuentemente que estas enfermedades se produzcan por estos vectores, entonces es por eso la importancia de vida que se le ha dado en esta programación. Y por sobre todo evitemos, por favor, tener reservorios de agua destapada, entonces, o agua estancadas. Para eso tenemos que colaborar. Insisto mucho en el trabajo comunitario, en el trabajo familiar, para evitar tener estas enfermedades, las cuales podemos lamentarlas. Tomemos en cuenta estas precauciones para así evitar el contagio del paludismo y el dengue. Gracias por habernos acompañado a un programa más de Cuidando tu Salud. El tema que tratamos el día de hoy fue sobre el paludismo y el dengue. Gracias, doctor, por informarnos diariamente. Gracias al público televidente por su atención y gracias a Slendy también. Estaremos en nuestra próxima programación con un nuevo tema de mucho interés. Hasta la próxima.